Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. Los invito a ver cómo hacer un lowrider de una manera muy práctica, tratando de que el mecanizado tenga todas sus funciones. Es muy importante que no se pierdan ningún detalle. Los invito a que me apoyen viendo todo el video para que YouTube me recomiende. Y para este custom vamos a utilizar un Ford Ranchero del 65. Es lo más parecido que tengo para un lowrider. Este custom es una sugerencia de mi amigo Octavio Muro. Y vamos a utilizar las llantas que donó mi amigo Mike para el canal. Este video es gracias a todas sus ideas y sugerencias. Espero les guste. No soy experto, pero creo que se le van a ver bien. Comenzamos amigos. Requerimos de dos piezas. En este caso yo las voy a hacer de las placas que se usan en electrónica. Pero también se pueden hacer de plástico duro. Deben de tener esta forma. En el extremo más delgadito hay que pegarle un tubo con un poco de cola loca y carbonato. Debe de quedar muy fuerte la unión. Así debe de quedar. No le estoy poniendo medida porque depende mucho del carrito que ustedes tengan. Yo voy a utilizar también unos plásticos que vienen en los motores SG90, clásicos en el canal. Pero también se puede utilizar plástico duro. Hay que hacer dos piezas igual que esta. Las dos piezas deben de quedar iguales. Estas piezas son para tratar de hacer una especie de bisagra. Debe de tener una perforación al centro, así como se ve en la imagen. Ya solamente hay que unirlas con un perno. Deben de quedar un poco duras. El siguiente paso amigos es marcar el chasis. Debemos de medir de centro a centro de los ejes y marcar la mitad, así como se ve. Hay que hacer otra pieza. Esta es un poco más grande. Esta pieza es la que va a sostener todo. También debe de tener una perforación al centro. Para centrar esta pieza nos podemos ayudar con una aguja para que nos quede bien centrada y después pegarla con un poco de cola loca y carbonato. Es muy importante reforzar con más pegamento en el centro, ahí sobre la pura línea. Se requiere abrir el chasis para dar un movimiento libre a esas piezas. El siguiente paso amigos es cortar donde van los ejes, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Eso nos va a servir como una guía. Los invito amigos que si tienen alguna idea o sugerencia me la dejen en la caja de los comentarios. Todas las ideas y sugerencias siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Ahora hay que cortar el chasis tratando de que tenga la forma de esa pieza. Un corte en diagonal, tanto enfrente como atrás. Hay que unir esas dos piezas en la base central con un tornillo. En esta ocasión sí deben de quedar un poco duros, así como se ve en la imagen. La idea de que queden un poco duros es para que siempre mantengan su posición. Donde nosotros los pongamos, que así se queden. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Hay que unir las piezas con un perno. Este debe de quedar presionando un poco para que todo quede algo duro.
así como se ve en la imagen, pero debe de tener movimiento. Siempre debemos de estar probando. Antes de continuar hay que probar. Se requiere ajustar las llantas. En este caso, este tipo de llantas hay que ensamblarlas. Llevan un tubito y dos ejes. Y como siempre les digo, amigos, siempre hay que estar probando. En este caso, si requiere un poco de ajuste, hay que hacerlo. Se puede apretar un poquito más el tornillo o apretar un poquito más los pernos. Debe de quedar algo duro. Ya solo resta poner las llantas. Creo que estas se ven muy bien. ¿Qué opinan, amigos? Todos sus comentarios y likes me ayudarían mucho. Antes del armado final hay que probar todas las posiciones que puede tener este sistema. Ahora sí, amigos, el armado final, la parte que más me gusta. Hay que rebajar los interiores para que no pegue nada del mecanismo. Hay que poner las partes que cortamos del chasis, la parte frontal y la parte trasera. Esas hay que ponerlas a presión. Ya cuando estemos seguros que todo quedó bien, se le puede poner una gotita de pegamento. Les recomiendo siempre hacer un armado previo para ver que todo funcione correctamente. Y después ya poder atornillar o pegar según sea el caso. En este caso también requerimos atornillar el chasis a los interiores. Esto es una sugerencia. Todo depende del carrito que ustedes tengan. Siempre hay que buscar la mejor posición para los tornillos, donde tenga material. Y en caso de que no tenga material, se le puede poner un poco de plastilina epóxica y ahí poner el tornillo. Ya una vez todo ensamblado, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Vamos a probar qué tanto puede hacer. ¿Qué les parece, amigos? Déjenme su comentario. Con este sistema, amigos, podemos ponerlo en la posición que nosotros queramos, que simule ser un lowrider de a de veras. La ventaja, amigos, de este sistema es que siempre puede rodar. Esto es divertido. Ahora, amigos, los invito a ver y disfrutar todo lo que puede hacer esta suspensión. Siempre hay que divertirnos.
invito a apoyarme dejando su comentario, darme un super like y ayudarme a compartir. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.